Buenos días, soy Mauricio de Hércole y voy a hacer la primera presentación de este 10º Congreso para la celebración del Día Internacional del Yoga 2024 en el ARAM número 1 de Limón Maracay. Este congreso tiene como tema los 8 elementos básicos del yoga. eh, y se efectúa desde el 19 hasta el 21 de junio. En mi, bueno, este congreso tiene como objetivo general difundir el mensaje del fundador, el doctor Sergio Reynaud de la Ferrier, cumpliendo con el objetivo principal de la Gran Fraternidad Universal, brindando a través del sistema octuple del yoga los elementos para una nueva educación humana. Y como objetivos específicos, difundir la visión integral del sistema octuple del yoga que abarca un trabajo tanto físico como mental y espiritual, y propiciar un encuentro para compartir y difundir los diferentes enfoques del yoga en otras agrupaciones. Reconocer también las bases fundamentales para la vivencia de los 8 angas del yoga y generar aportes para la visión práctica del sistema yogístico. El alcance es para todos los que sean interesados en el yoga a nivel nacional e internacional, en modalidad presencial y virtual. El director de este evento es el venerable Satarat Sergio Gil Rivera. El tema específico de esta presentación son los primeros 2 Anjali, Yama y Niyama. Para empezar, voy a leer un par de citas del fundador de la institución para entender bien el momento muy importante, crucial, que la humanidad está viviendo actualmente. El primero dice, la primera cita dice: todo nuestro pretendido periodo de progreso no es sino un atroz punto negro en el conjunto de las edades. Es una afrenta al saber que todo nuestro periodo moderno, donde los estudios más sabios son simples preliminares, apenas pueda servir de base a una legislación universal. La imitación sucesiva de necedades paganas convierten la educación en antisocial, y desde la escuela primaria hasta los supuestos altos estudios no existe verdaderamente sino una diferencia tan mínima que no puede tratarse de instrucción superior. Es por esto que encontramos por todas partes esta misma mentalidad trivial. La educación solo difiere un poco en los hogares donde nace un principio espiritual, pero si se trata de instrucción religiosa, entonces se queda para todos en la pura y simple catequización. Es necesario recurrir a las sociedades ocultas, a los centros esotéricos, para encontrar elementos mejor preparados, aunque a menudo estos se extravían en un fárrago de teorías pseudo-iniciáticas. Está extraído del Libro Negro de la Francmasonería, capítulo 3, página 122. La segunda cita dice: la era de los mecanismos no será más que uno de los más negros. Es por esto que yo puse agujero negro, estamos en un agujero negro. La era de los mecanismos no será más que uno de los más negros episodios de la historia de los hombres. Se hablará de la edad de las máquinas como de la más tenebrosa de la historia humana. Bueno,
Esto está extraído del Yug Yoga Yogismo, una tesis de psicología, página 192, la primera parte, experiencia. ¿Cómo enfrentar este momento tan difícil? El mismo doctor Claferrier nos da una pauta de cómo él se pone frente a esta situación. Y voy a leer esta última cita extraída esta vez del arte en la nueva era, al final de la introducción. Dice, no vengo a dar una vez más un sentimentalismo agradable a la multitud de frustrados de toda clase. Traigo una verdad clara, nítida y precisa, es decir, brutal. Falta sin duda el lado afectivo. No hago un llamado a las cualidades del corazón. ¿Y para qué? Las más diversas doctrinas han aportado sus remedios de dulzura al mundo y sin embargo, los seres humanos permanecen tan insensibles a la miseria general. Y entiendo esto en el sentido propio como en el figurado, es decir, que se concibe muy bien que la miseria debida al caos material es igualmente la consecuencia del caos espiritual general. Cada uno ama sus muletas y yo ejerzo un poco el papel de rompemuletas. En efecto, soy como aquel que viene a atropellar a aquel que se encuentra tullido en el suelo. Se me reprocha este choque brutal en el momento del incidente, pero cuando él se levanta, cojea un poco, luego se pone en marcha y ve súbitamente que se encuentra privado de las muletas que acabo de quitarle. He aquí todo el punto. Sepamos aceptar por un momento la dureza de la enseñanza. Es el bisturí del cirujano, la fresa del dentista. Ello duele en el momento, paciencia y reflexión, y será una liberación súbita, al menos del peso de este polvo dogmático. Uno se siente de pronto invadido de una paz profunda. La palabra paz es escogida a propósito, ya que en mi teoría es inútil buscar una alegría como ideal. Hay que aprovechar las alegrías, pero no estabilizar la esperanza de vida sobre este punto, porque esto sería exponerse a decepciones y al reverso de la alegría, la tristeza. Entonces, es mejor la búsqueda de la serenidad, de la estabilidad del espíritu, la liberación completa del fanatismo cualquiera que sea, religioso, científico o artístico, porque de hecho existe en todos los campos de la conciencia humana. El arte en la nueva era, página 56. Bien, todo esto nos hace de introducción al tema que propiamente vamos a tratar, o sea, llama y ni llama, que podríamos definir como la ciencia, la filosofía y también el arte, ¿no? Como también la didáctica del vivir para existir. ¿Qué significa eso? Yoga sabemos que viene de una raíz yug que significa unión, unir. Y en general, aun cuando muchos dicen que es la unión del jivatma con el paramatma, o sea, con el ser individual, con la totalidad, en general se tiene que entender como unión de las polaridades. Nosotros vivimos en un mundo dual, este es nuestro gran problema y tenemos que regresar a una visión no dual, o sea, monística. Entonces, el yoga en general y los yama y niyama en particular pueden ser considerados como la ciencia, la filosofía, el arte y la didáctica del vivir para existir. Una cosa es vivir, otra cosa es existir. Para ser realmente a nivel no dual, hay que pasar de un estado de sobrevivencia a la vida y a la existencia. Lamentablemente la mayoría de los seres humanos solo sobreviven, preocupándose simplemente de las necesidades básicas
o viven en el sentido de tener deseos hedonísticos, materialísticos, y son una minoría los que tienen aspiraciones a trascender este plano de apariencia e ilusión maya para conocer y realizar la existencia verdadera. Existencia viene de existere, estar más allá. Vivir sería en la inmanencia, en esta situación dual material. Existir sería en la trascendencia, trascendencia que no niega, sino incluye la inmanencia, incluso en esta manifestación dual. Entonces, es como decir, estar en el mundo sin ser del mundo. Con la existencia se puede llegar a ser. Aquí lo pueden ver en este gráfico, donde se va de abajo hacia arriba, se pasa de del simple sobrevivir al vivir, al existir. El sobrevivir está caracterizado por el verbo tener y se da más importancia al tener que al ser, como dice Eric Fromm en su homónimo libro. Y vivir está dominado por la apariencia, la dualidad es apariencia. Los seres humanos se identifican con su cuerpo y su mente y no se dan cuenta que su esencia está más allá del cuerpo y de la mente. El yoga, como todas las doctrinas esotéricas e iniciáticas, es un método que trata, para los que estén interesados, a dar las informaciones, las técnicas, las disciplinas para que se pueda pasar de la vida a la existencia y entonces ser verdaderamente. Eh, Para esto, entonces, en todos los tiempos ha habido siempre dos tipos de conocimientos, dos tipos de cultura. Una que podríamos llamar exotérica, o sea, externa, la profana, común y corriente, y una esotérica, interior. Eh, el conocimiento esotérico incluye el exotérico, pero no es al revés. Y la ciencia está incluida en la filosofía, pero no es el contrario. La filosofía podríamos decir que estudia los principios, axiomas y postulados que no pueden ser comprobados objetivamente, pero pueden ser experimentados subjetivamente. A la base del conocimiento está la epistemología, que se puede definir como la filosofía de la ciencia. Al contrario, no hay la ciencia de la filosofía, aunque el yoga se puede también considerar como una ciencia filosófica. Entonces, Yama y Niyama, los primeros dos angas del Yoga Darshana de Patanjali, se pueden considerar como ética y moral, pero también estética. Yama sería más bien la ética porque se refiere al aspecto social, interindividual, mientras Niyama se refiere más al aspecto moral. Pero los dos tienen el aspecto estético. También si consideramos que la transformación del ser humano, su liberación, se puede ver como la más alta obra de arte, o sea, la gran obra. Entonces, vamos a colocar esta obra tan importante, los Yoga Sutras, eh, vamos a darle una colocación espacio-temporal. La nación en la cultura sánscrita, en el Valle del Indo, eh,
No, no se sabe exactamente. Las valutaciones de los estudiosos la ponen desde el 500 antes de Cristo hasta el 200, 300 después de Cristo. Lo más probable sea alrededor del 300, 400 antes de Cristo. El mismo Patanjali no se sabe si es si haya existido realmente o si sea simplemente el nombre de su escuela. El nombre de su escuela porque, eh, porque la escuela se llama Yoga Darshana. Em, en la India hay 6 darshanas o filosofías o puntos de vistas clásicos o ortodoxos que reconocen como autoridad los Vedas. Los 4 Vedas, que son a la base de la cultura sánscrita, son 4 samitas o conjuntos que se llaman Sruti. Son Rig Veda, el Veda de los himnos, el primero y más antiguo; Yajurveda, el Veda de las fórmulas sacrificales, que pueden ser negro y blanco; el Samaveda, el Veda de los cantos, ganas; y el último, la Atharva Veda, el Veda de los Atharvan, o sacerdotes del fuego último. Como colocación, según la visión sánscrita, el tiempo es cíclico y se desarrolla a través de 4 yugas o edades. El Satya Yuga, la edad de oro; el Treta Yuga, edad de plata; el tercero Dvapara Yuga, edad de cobre; y el cuarto Kali Yuga, edad de hierro. Ahora estamos, según el doctor de la Ferriera, en el comienzo de un nuevo Satya Yuga, marcado por el paso de la era de Piscis a la de Aquarius, aunque todavía se manifiesta la época anterior. Los 6 darshana, entonces, se pueden reunir de a dos. Tenemos Sankhya y Yoga, que son los más antiguos. Después tenemos Nyaya y Vaisheshika, y Purna Mimansa y Uttara Mimansa, o también llamado este último Vedanta, que son la tercera pareja. Sankhya es atribuido a Kapila como autor, Yoga a Patanjali, Nyaya a Gautama, Vaisheshika a Kanada, Purna Mimansa a Jaimini y Uttara Mimansa o Vedanta a Vyasa, o según otro a Shankara. Además de estas escuelas ortodoxas que reconocen los Vedas, Vedas viene de la raíz vidya, conocimiento; ver, visión. Hay otras escuelas no ortodoxas. Entre las principales tenemos el budismo, Siddhartha Buddha, fundado por Siddhartha; el jainismo por Mahavir. Después hay el Carvaka, fundado por él mismo, etc. Vamos entonces, ahora entramos a los Yoga Sutra de Patanjali. Está dividido en 4 capítulos y por un total de 196 sutras. Sutra significa hilo. Es como el hilo que tiene unidas las perlas de un collar. Una curiosidad: Patanjali etimológicamente, según lo que explica una tradición antigua, una leyenda, vamos a decirlo, así, esta leyenda dice que en el mundo estaba muy mal por el Kali Yuga, y entonces hubo quien, juntando las manos en Anjali Mudra,
o sea, uniendo las manos así, rogó a la divinidad que enviara una salvación para la humanidad. Y la divinidad escuchó esto y envió una serpiente que cayó en las manos de los que estaban orando. Pata significa hacia abajo, Anjali es la forma de orar, entonces Pata Anjali sería aquel serpiente que cayó en las manos de quien estaba orando. Después la serpiente se transformó en un ser humano y este ser humano escribió los Yoga Sutras. Los 4 capítulos son el primero, el Samadhipada, compuesto de 51 sutras, segundo, el Sadhanapada, 55 sutras, el tercero, el Siddhi o Vibhuti Pada, 56 sutra, y el cuarto, Kaivalya Pada, que es de solo 34 sutras. De los 6 darshana, los 3 más importantes son el Sankhya, que está a la base del yoga, y podríamos sintetizarlo como responder a la pregunta ¿por qué? El yoga, que responde a la pregunta ¿cómo? Y el Vedanta, que responde al ¿qué? Y así como el cuarto Veda Atharva es más reciente de los primeros 3, igualmente el cuarto capítulo del libro de Patanjali, el Kaivalyapada, es diferente y más corto de los precedentes. Bien, vamos a ver rápidamente el inicio de los Yoga Sutra o Yoga Sutra. Los primeros 4 hilos o líneas del primer pada. El primer pada que hemos visto se llama Samadhipada. En el primer sutra dice Atha Yoganusasanam. Significa Atha no tiene que ver con Hatha Yoga. Es otra palabra. Esta es un adverbio. Significa simplemente ahora. Ahora la exposición sobre el yoga. Esto significa que ya se había hablado a nivel oral sobre el yoga, que la obra realmente no empieza ahora, sino que había una situación precedente. Y entonces aquí dice, y ahora por fin, como decir, enhorabuena, hay la exposición sobre el yoga. El segundo sutra dice, yogas chitta vritti nirodha. El yoga es la neutralización de los pensamientos vorticosos. El tercer sutra dice, tada drastus varupe vastanam. Solo entonces el vidente reposa en su naturaleza esencial. Y el cuarto sutra, vritti sarupyam itaratra. De otro modo, si no llega a eso, queda la identificación con los pensamientos. Aquí está un poco la síntesis del yoga y no solo del Yoga Sutra, sino del yoga en general, que se puede definir como una vía de liberación de la dualidad hacia el monismo. O sea, cómo llegar a saber quiénes somos. O sea, que no somos simplemente nuestro cuerpo, nuestro vehículo material, cuerpo y mente, sino que somos otra cosa que hay que descubrir. Y hay que descubrirlo con un método, o sea, sabiendo cómo hacerlo, un método que no tiene que ser simplemente eficaz, o sea, que logre
el objetivo, sino eficiente, que lo haga con el mínimo de las energías. Antes de hablar específicamente de cuáles son los 5 yamas y 5 niyamas, o sea, las abstinencias y observancias, vemos cuáles son todos los 8 angas de los Yoga Sutra, que se llaman también Astanga Yoga porque son 8 pasos, o Raja Yoga, o sea, el yoga real. Entonces tenemos 5 llamas. Llama significa control, 5 controles, abstinencias, y 5 niyamas, observancias. Generalmente niyama se le da como interpretación etimológica el contrario de llama, ni llama, porque llama serían abstinencia, o sea, no hacer algo, y ni llama serían positivas, observancia, a lo que hay que hacer. Pero hay otra interpretación también donde ni sería la inversión de in. In en latín significa en lo que en es en castellano, ¿no? O sea, estar en un lugar. Entonces, en ese caso, significaría adentro, o sea, las normas, las reglas interiores, mientras que llamas serían exteriores. Por eso hemos dicho que llamas sería más bien la ética, porque se refiere a las relaciones de los seres humanos con los otros, y ni llama más bien la moral, porque se refiere a algo interior. En cuando, repito, los dos tienen también un aspecto estético. El tercero son asanas, o sea, posturas. Cuarto, prana, llama. Aquí volvemos a encontrar llama, control del prana con la respiración. Quinto, pratihara, control de los sentidos. Después tenemos 6, dharana, meditación. 7, dhyana, concentración. Y 8, samadhi, identificación. Se pueden dividir en 2 partes. Los primeros 4 se le llama Baira Angas, que son los angas externos. Ahí hay un error. Los primeros 4 son angas externos. De 5 a 8, los segundos 4 son Antara Anga, o sea, angas externos. Y de los últimos 3 del Antaranga, Dharana, Dhyana y Samadhi se llaman también Samyana, o sea, el periodo ligado. Sam significa junto, unión. Bueno, ahora sí entramos en lo específico. Los 5 yamas son del más importante hacia los menos importantes. Tenemos que el primero es Ahimsa. Ahimsa significa no violencia. Y esa H de Imsa, antiguamente en el proto-sánscrito era una V, Avimsa. Y en latín encontramos que vi, significa violencia, o sea, fuerza y hasta la violencia. Entonces, la traducción más normal sería no violencia, pero no, en un sentido lo más amplio posible. O sea, no hacer violencia ni a nivel de acciones, ni de palabras, ni hasta de pensamientos. Es famoso la Ahimsa por el Mahatma Gandhi y el mismo Gandhi dice que la había aprendido no tanto de su tradición, sino de Tolstoy, de un libro Dios en vosotros de Tolstoy. El segundo de los 5 llamas, el Satya. Satya, ya lo hemos encontrado en el Satya Yuga, el primero de los 4 yugas, significa la realidad, la verdad.
Y entonces aquí también se tiene que entender en una significación amplia, no simplemente no mentir, sino ser verdaderos, ser auténticos, ser espontáneo y natural. Y esto se puede lograr solamente cuando sabemos quiénes somos. El tercero, astella, significa ser honesto. O sea, no, que no es simplemente no robar, sino, o sea, no solamente no robar a un nivel material, sino no robar a cualquier nivel. Por ejemplo, no robarle los ideales a los niños. El cuarto, brahmacharya, es la entrega o el culto de Brahma, que normalmente se le traduce como continencia o castidad, pero esto también hay que entenderlo en un sentido más amplio. El quinto y último llama es aparigraha, que sería no posesividad. No es simplemente el mandamiento de no desear las cosas de otros, sino no estar desapegado. Graha significa bienes materiales. Apari significa alrededor, o sea, no estar apegado a los bienes que nos rodean. Estos son los 5 llamas. Después tenemos 5 niyamas. Son, primero, sausha es la pureza, la limpieza. Este también obviamente se le entiende no solamente a nivel físico como higiene, sino una higiene mental en todos los sentidos. Ser limpios, puros, pulcros. Y aquí vemos cómo entra también el concepto de estética, ¿no? Eh, el segundo, santosha, como que significa como una santificación en el sentido de contentamiento, estar satisfecho con lo que se tiene. También podríamos decir no tener demasiado, pero ni demasiado mucho ni demasiado poco, porque no tener lo que necesitamos para nuestra realización es tan malo como tener demasiado. El tercero, tapas, significa austeridad. En realidad, tapas es el fuego interior. Es la energía interior que nos permite realizarnos, que permite realizarnos eh, dándonos la energía suficiente para eso. Svadhyaya es el estudio de sí mismo. Sva significa sí mismo, di es conocimiento, visión. Esto me hace pensar a la inscripción a la entrada del templo de Apolo en Delfos, frase que siempre repetía Sócrates, que es gnotis auton, o sea, gnoscete ipsum en latín, conócete a ti mismo y conocerá a todo. Conócete a ti mismo, o sea, no solo conocer tu cuerpo y tu mente, sino quién eres tú en tu esencia, en tu realidad más profunda, invisible, más allá del tiempo y del espacio, más allá de la dualidad. Quinto, Ishvara Pranidhana es el respeto, el culto a Ishvara entendido como un dios personal.
En cualquier tradición iniciática se sabe que la divinidad es el todo, la totalidad. Entonces no se puede considerar simplemente una persona, porque sería una antropomorfización. Pero una vez que se tenga claro eso, si para nuestra imaginación puede ser útil visualizar a la divinidad de una manera personal, se puede hacer igualmente. Esto es algo que diferencia el Darshana Yoga del Sesvara Sankhya, porque en el Sankhya no hay una divinidad como Ishvara. Bien, esto en extrema síntesis son los 5 yamas y 5 niyamas. A estas reglas corresponden 5 kleshas, que son el contrario. Si yama y niyama son virtudes, los kleshas serían los vicios. El primero, avidya, sería la ignorancia. Repito, ignorancia de quiénes somos. Segundo, asmita, individualismo, egoísmo, egoísmo como egotismo, egolatría, egocentrismo, que es el pecado principal de la era actual. Tercero, ragas, apego, atracción. Cuarto, dvesa, adversión, repulsión. Quinto, abinivesa, sed de experiencias materiales. Bien, naturalmente habría que decir muchas otras cosas. Esto es simplemente una, como decir, una introducción al estudio de los Yoga Sutras de Patanjali. Pero antes de profundizar, prefiero dejar espacio a eventuales preguntas. Entonces, yo concluyo aquí mi presentación y los invito a hacerme preguntas sobre este tema. Gracias por ahora.